Tercer Seminario Notarial Andrés Guacurarí. Organizado por el Colegio Notarial de la Provincia de Misiones. Y profesor titular de la Cátedra de Derecho Civil en la Universidad Católica de La Plata, miembro del Comité de Redacción de la revista Notarial, coordinador, relator y jurado de premios en jornadas y congresos notariales y registrales. Ese sería un breve resumen del extenso currículum del escribano, a quien agradecemos su participación y le cedo la palabra. Después, bueno, vamos con la misma modalidad también. A medida que el escribano lo habilite, haremos las preguntas o si no, al final de su disertación. Muchas gracias. Buen día, escribano. Muchísimas gracias y bienvenidos, y les agradezco muchísimo la convocatoria. Es un placer estar aquí, realmente. Hoy nos toca abordar el tema de la nueva ley de locaciones, que realmente es un tema que ha suscitado muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias, Laura, por el saludo. Juan, muchas gracias a todos. He elaborado un PowerPoint haciendo hincapié en el abordaje práctico de las cuestiones, así que vamos a ver cuestiones relativas a la vigencia, a la prórroga de contratos vigentes, a la problemática que hubo en los últimos meses de antedatación de los contratos. Vamos a examinar cómo se redacta cada una de las cláusulas para tener a mano después alguna herramienta útil para el ejercicio profesional. Les voy a compartir ahora la pantalla, así comenzamos. Tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. A ver si me la habilitan. Ahora sí, Nicolás. Muy amables. Perfecto. Bueno, voy a ponerlo esto para navegar más fácil, activar el desplazamiento y pantalla completa. Modo pantalla completa. Ahí creo que estamos bien. ¿Ya la van viendo? ¿Se está compartiendo bien? Perfecto. Bueno, para comenzar, vamos a decir que la ley 27.551, que se la conoce como la nueva ley de locaciones, se publicó en el Boletín Oficial el 30 de junio, y como tenía vigencia a partir del día siguiente a la publicación, rige desde el 1 de julio de 2020. El artículo 23 tiene una norma muy importante porque es la relativa al derecho transitorio, y si bien dice, por un lado, dice que rige a partir del día siguiente al de la publicación, y por otro lado, que será aplicable a los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Esto es fundamental porque nos encontramos con un derecho transitorio, por así decirlo, dual. Es decir, tiene vigencia la ley a partir del 1 de julio, pero no se aplica a los contratos que estén vigentes anteriormente, con lo cual se va a regir solamente para los contratos nuevos. Esto nos va a dar una situación un poco anómala, tal vez para el año que viene, cuando compremos el nuevo Código Civil y Comercial 2021, que van a tener probablemente redactado con las normas de la locación según la ley 27.551. Y muchas veces nos va a suceder el equívoco que tengamos que interpretar un contrato anterior al 1 de julio de 2020 y vamos a tener en mano el código del año que viene o del siguiente. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto porque nos vamos a regir por las leyes anteriores para los contratos mientras duren el plazo original o las prórrogas legales que ahora están en boga con el DNU 320, que vamos a ver cómo incide en la contratación. Ahora, los nuevos contratos se rigen por todas las cláusulas novedosas que tiene esta ley, y hay que hacer una aclaración especial para las prórrogas convencionales. Si nosotros tenemos un contrato que ya se está venciendo y vamos a celebrar una prórroga entre las mismas partes, está en la amplitud del artículo 23, que habla de que los contratos que se celebren, dado que la prórroga encuadra en el concepto de contrato del artículo 957 del Código Civil y Comercial, las prórrogas también están incluidas en la vigencia de la ley. Entonces, esto nos lleva a una situación donde a lo mejor se había pactado el destino habitacional en un contrato preexistente que se va a prorrogar, y ahora nos encontramos con que no va a ser tan fácil como muchas veces hacía con una nota al pie del contrato o un anexo pequeño donde se mencionaba que varía nada más el precio. Esta vez ya también se rige por la actualización interanual, ¿sí? Y todas las normas imperativas que vamos a ver sobre el destino habitacional. Entonces hay que tener en cuenta eso, que también rige para las prórrogas nuevas a partir del 1 de julio de 2020.
Esta norma está en un ecosistema también que incluye la normativa de emergencia locativa, dictada a raíz de la emergencia pública sanitaria, a nivel nacional y local de cada una de las provincias, ¿sí? Como por ejemplo el DNU 320, que hizo una prórroga legal de las locaciones, ¿sí? Con suspensión de desalojos y algunas cuestiones que vamos a ver hacia el final de la charla, y la prórroga del decreto 766 hasta el 31 de enero de 2020. Les quería hacer una breve aclaración al respecto, que en los primeros tiempos de interpretación de este DNU, que prorrogó las locaciones, hubo una tendencia contraria a interpretar que se podía renovar espontáneamente entre las mismas partes el contrato, ¿sí? Por ejemplo, acordando un nuevo precio, sometiéndolo a las normas de la nueva ley. Y si bien al principio se interpretó que eso podía esconder un fraude a la ley, ¿sí? O una vulneración de la parte débil del contrato, hoy en día hay más consenso en la doctrina en interpretar que las partes son soberanas de decidir si quieren renunciar a la prórroga legal, que en rigor de verdad está hecha a favor del inquilino, de un inquilino vulnerable, un locatario vulnerable, y si él renuncia espontáneamente a la prórroga y celebra un nuevo contrato, de acuerdo a la nueva ley ahora, siendo que se celebre ahora, no hay ningún problema, ¿sí? Y es perfectamente válido. Porque esto ha sido motivo de consultas constantes entre, está prorrogado por el DNU 320, ¿podemos igualmente celebrar porque ahora se vencía el próximo escalonamiento? Sí, se puede hacer perfectamente, siempre y cuando el inquilino esté de acuerdo. Y otra aclaración que ocurrió respecto de la vigencia es que era muy frecuente, especialmente en los primeros meses, en agosto, principios de septiembre, que las partes quisieran, o incluso antes de la vigencia de la ley, quisieran celebrar un contrato nuevo antes de que lo rigiera la ley, y entonces muchos lo renovaron antes del 1 de julio, y los que no, ocurrió este fenómeno, que firmaron después del 1 de julio, pero entre las partes antedataron el contrato. Bueno, ¿qué ocurre aquí? En rigor de verdad, aquí, si lo vamos a calificar desde la óptica del derecho civil, se trata de una simulación, ¿sí? Entre las partes. Entonces, si se hace esto, entre las partes rige la fecha del contrato. Lo que pasa es que no va a regir frente a terceros, especialmente porque no tiene fecha cierta. Y si nos toca intervenir a nosotros como escribanos para certificar una firma de un contrato antedatado, lo que podemos hacer no es certificar las firmas que ya existen en el documento, sino eventualmente reconocerlas. Y en ese caso, dado que probablemente a este tiempo ya pasó el plazo de gracia que nos dan las leyes locales de sellos para timbrar el contrato, para reponer el impuesto de sellos local, ahí entiendo, entre diversas posturas que existen, que el escribano debe pedir que el contrato ya esté timbrado porque está dentro del plazo que ya vencido para pagar el impuesto de sellos. En ese caso, se puede ratificar hoy en día, pero entre las partes la fecha va a ser la que se suscribió el contrato, o la que dijeron que se suscribió el contrato en el texto documental, y respecto a terceros va a ser la fecha cierta de la certificación notarial de firma. Lo que les quiero decir es que no era, o ya no es tan frecuente ahora, pero en suma no era una simulación ilícita. Entre las partes era válido. Por supuesto con las implicancias jurídicas y las implicancias tributarias que tiene ese tipo de simulación. Bueno, respecto de qué preceptos están operativos de la ley y cuáles no, como un prolegómeno de estas cuestiones, la ley 27.551 no requiere reglamentación para ser operativa, pero sí en determinados aspectos solamente. En el caso de las garantías del artículo 13, un tema muy polémico que vamos a ver las distintas interpretaciones, en el caso del precio para el destino habitacional, era una norma programática que afortunadamente ya está reglamentada por la comunicación B12059 de este año del Banco Central. Porque para el destino habitacional, me anticipo a decirles que el precio tiene que estar determinado por un promedio entre los índices IPC y RIPTE, que debía publicar, dice la ley, el Banco Central, con lo cual ahora ya está publicado y ya es perfectamente viable. Otros aspectos que requieren reglamentación son la declaración de contratos ante la FIP, que luego veremos, y todo el sistema de Programa Nacional de Alquiler Social. El resto está ya plenamente operativo para los nuevos contratos. ¿Qué ocurre con la parte sistemática de la ley brevemente? Bueno, tenemos 8 artículos que modifican la locación en el Código Civil y Comercial, modifican artículos de la locación, 2 artículos bis que se superponen y se agregan a la numeración del Código Civil originario, Código Civil y Comercial original,
dos artículos vinculados con otras materias, ¿sí? Uno vinculado al régimen de corretaje y otro muy especialmente que es el domicilio electrónico constituido, que ese le voy a dedicar un par de filminas porque tiene mucha importancia, pero no solo a nivel de locaciones, sino especialmente en otros contratos, por ejemplo, reglamentos de propiedad horizontal, fideicomisos, compraventas, luego veremos de qué se trata. 4 artículos complementarios al Código Civil y Comercial, que son los 13 a 16, y esto vale hacer la aclaración que entonces ya a partir de esta ley, no toda la locación, ya antes no lo era tampoco, porque teníamos la ley de arrendamientos rurales, fuera del código como ley complementaria, pero no todos los artículos de la locación quedan dentro del Código Civil con esta ley, sino que hay unos artículos complementarios que son del 13 al 16, que trata temas no menores, de hecho muy importantes, como ser la garantía, la indexación, la cuestión de la consignación judicial y la declaración impositiva. Entonces esos artículos 13 a 16 va a quedar como una norma complementaria al Código Civil y Comercial. Luego tenemos el título tercero, el Programa Nacional de Alquiler Social, y el título cuarto, los métodos alternativos de solución de conflictos, al cual le dedica 2 artículos. Bueno, vamos a hablar de este tema genérico, que no es solo para locaciones, sino para todos los contratos. Yo ahora, cuando termine este par de filminas con los modelos, vamos abriendo un espacio para las preguntas, ¿sí? Dentro del chat, o directamente activando el micrófono o levantando la mano. Vamos a ver esta parte. Domicilio contractual. Esta parte modifica el artículo 75 del Código Civil y Comercial, y agrega lo siguiente. Bueno, las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos, pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Entonces, esto es una novedad a nivel normativo, pero no tanto una novedad a nivel jurisprudencial, porque ya existía jurisprudencia que le daba validez y de hecho carácter de notificación fehaciente al domicilio electrónico que hubieran pactado las partes en un contrato. En el caso especial de la jurisprudencia en general fue un email, una dirección de correo electrónico. Pero no se limita a una dirección de correo electrónico, sino que un domicilio electrónico, es decir, es tan amplio que admite cualquier tipo de plataforma de mensajería que pueda ser vía terminal celular, como por ejemplo WhatsApp o mail, o incluso vía redes sociales, como puede ser una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, otro tipo de plataforma como Telegram, lo que las partes pacten en el contrato. Fíjense que aquí he insertado ya para comenzar con el abordaje práctico, 2 cláusulas recomendadas para constituir un domicilio electrónico en un contrato. Recuerden que puede ser cualquier tipo de contrato, y en la redacción nueva de reglamentos de propiedad horizontal es muy conveniente establecer la obligación de los propietarios de constituir un domicilio electrónico, especialmente en la escritura de adquisición, con lo cual hay una constitución fehaciente en la escritura pública donde el administrador puede cursar notificaciones de esta índole. Ya en la práctica se viene usando, ¿sí? Pero es bueno ya receptarlo a nivel contractual, especialmente a partir de la reforma de la ley 27.551. Creo que es muy útil. Yo ya lo he estado utilizando mucho en la redacción de fideicomisos, donde es muy importante a veces la fehaciencia en la comunicación y la rapidez, y además para evitar el costo, por ejemplo, de una carta documento, ¿sí? O de una notificación notarial, por ejemplo. Bueno, dice, las partes constituyen domicilio electrónico, según el artículo 75, en las siguientes casillas de correo electrónico. Parte, por ejemplo, vendedora, en la dirección tal. Y parte compradora, por ejemplo, en la dirección tal. Si son varias pluralidad de personas que integran una misma parte, pueden constituir domicilio cada uno en un lugar distinto, en una casilla de correo electrónico distinta, y que se explique que todas las comunicaciones deban cursarse a todos los intervinientes, ¿no? Todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos relativos al cumplimiento del contrato se tendrán por eficaces y fehacientes siempre que los correos electrónicos se remitan desde una de las direcciones hacia la otra, con independencia de la lectura efectiva por el receptor. Esto es importante aclararlo porque no lo podemos mandar desde cualquier casilla. Y de hecho hay que aclarar a las partes informalmente que las primeras comunicaciones pueden llegar a caer en la bandeja de correo electrónico no deseado. A lo mejor son no deseadas de verdad, según lo que le estén comunicando, pero hay que zanjar esta cuestión instrumental, formal, ¿no? De antemano. Entonces, si ya tenemos configurado que esta es una cuenta de correo seguro desde la que llegan mensajes, y hasta la cuenta destino también, es conveniente darle ese requisito, que partan de tal casilla y que lleguen a otra casilla. Y estas mismas consideraciones podemos tenerlo en cuenta para WhatsApp.
¿sí? Qué novedoso, ¿no? Plantear con un número de WhatsApp las comunicaciones en los contratos. Y fíjense que acá hay un ejemplo de domicilio electrónico con terminal de WhatsApp. Es similar la redacción, donde dice, en los siguientes números, constituyen domicilio en los siguientes números de telefonía celular con plataforma de mensajería del programa WhatsApp. Parte tal, prefijo tal, número tal. O sea, por ejemplo, parte vendedora, prefijo el código de provincia de que se trate o de localidad, número tal, o incluso de país, ¿no? También puede ser el prefijo. Y también todas las otras partes. Todas las notificaciones, comunicaciones, el resto es similar, el tenor, la redacción, pero que se tiene que remitir desde el número de celular receptor hacia el emisor y viceversa. Si no, podrían considerarse que no tiene validez la comunicación según la redacción tal como está. Entonces aquí hay una cuestión de verdaderamente saber que el que lo emite es la persona que había pactado. Y un detalle muy instrumental, que me ocurrió hace poquito redactando, llevando a cabo este fideicomiso que les contaba, cuando uno va a transcribir el contrato de fideicomiso en instrumento privado, en el protocolo, o directamente va a redactar el contrato de fideicomiso también, sea por instrumento privado o público, resulta que el programa que usamos generalmente separa en sílabas automáticamente. Y bueno, es posible que nos separen sílabas cuando hablamos de correo electrónico la casilla. Bueno, eso no es conveniente. Es conveniente la redacción que la casilla de correo electrónico quede íntegra dentro de un mismo renglón, a los efectos de que bueno, no haya ninguna confusión con lo que sería un guión de separación en sílabas, con lo que sería un guión dentro de la dirección de correo electrónico, que es perfectamente viable. Así que es conveniente darle un salto de línea y completar con líneas hasta el final, ahí en el instrumento privado, por ejemplo, que se haga el fideicomiso, y luego si se transcribe en la escritura pública, tener cuidado con el tema de copiar y pegar, porque no van a quedar los saltos de línea intercalados, con lo cual va a haber que nuevamente adaptarlos. Bueno, antes de pasar al plazo mínimo, voy a abrir las preguntas, si les parece bien, que creo que ya algo hay escrito en el chat. Ah, bueno, ahí estamos. Muy bien. Les consulto si hay alguna pregunta, algo que les gustaría aclarar al respecto, para ya después adentrarnos dentro de lo que son las cláusulas de la locación y los aspectos más importantes. Es un tema muy novedoso, y hay que sugerirlo a la parte. Se me ocurren algunas cosas más para decirles mientras van elaborando las preguntas. No es indispensable constituir un domicilio electrónico, puede prescindirse de él directamente. Se puede emplear para todas las comunicaciones de un contrato, pero tal vez no sea lo más recomendable. Se puede discriminar que para determinadas comunicaciones se utilice la vía electrónica y para determinadas otras, tal vez las más graves y las más importantes, recurrir al domicilio físico, ¿sí? O sea, podemos determinadas cuestiones para domicilio físico, determinadas cuestiones contractuales para el domicilio electrónico, sea en un contrato de locación o sea en cualquier otro contrato. Bien, vamos a ver si alguno tiene alguna consulta, y si me ayudan a ver si alguien levantó la mano. Son muy bienvenidas las preguntas, al parecer no tenemos ninguna consulta. Sí. Graciela, me parece que levantó la mano. Al parecer hasta ahora venimos todo claro. Qué suerte. La pregunta es si se podría poner indistintamente, o sea, el domicilio fijo y o el WhatsApp tal. Esa es la pregunta. Sí, se puede. Aquí campea el principio de la autonomía de la voluntad dentro de la libertad contractual. Así que es libertad para fijar las cláusulas que deseen, y aquí realmente es una buena recepción de la jurisprudencia que ya figure formalmente dentro del código. Es una modificación muy bienvenida. Y es tan amplia que lo que vos contás es muy interesante como una alternativa. Van a ver que la práctica nos va a dar novedades al respecto, seguro. A mí lo que se me ocurrió también cuando tuve que redactar un nuevo contrato de locación bajo la ley última, me pasó que había una inmobiliaria que administraba el inmueble, y bueno, y se puso la cláusula de que todas las comunicaciones que se cursaran vía electrónica se mandaran con copia al corredor inmobiliario, para que él estuviera enterado de lo que estaba pasando entre las partes, que era muy importante porque era el administrador. Eso es un ejemplo. Se podría cursar que sea indistinto al domicilio físico electrónico, se podrían poner dos domicilios o otro con copia, o que por el tema de a veces en el cumplimiento, muchas veces es indivisible de la obligación, que se curse a todo el bloque de la parte vendedora o a todo el bloque de la parte compradora, supónganse, o fiadora. Muy bien. Incluso les digo algo más que se me acaba de ocurrir, pero también es perfectamente viable que sea un grupo de WhatsApp.
donde se cursen las notificaciones. Que eso ya habría que ver muy bien cómo se redacta y cómo se identifica, porque los grupos, hasta donde yo sé, no tienen una identificación como una dirección, digamos, fija como para determinarlo en el contrato. Entonces, y aparte son mudables, ¿no? Pero bueno, son todas variantes que a lo mejor la práctica nos van a ir dando nuevas creatividades, ¿no? Al respecto. ¿Venimos bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, Nicolás, le comentamos a todos que por chat va a ser compartido tu Power, así que no se preocupen en copiar ni nada, que lo van a tener posibilidad de bajar desde el mismo chat de esta plataforma, ¿sí? Excelente, qué bueno. Ahí postearon en el chat el PowerPoint. Muy bien. Bueno, si no, seguimos. Si les viene después la pregunta, bienvenida sea. No hay ningún problema. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, aquí nos toca hablar de una de las modificaciones importantes de la ley, que es bastante en realidad sencilla. Van a ver que la problemática viene de la mano de las prórrogas, como pasaba antes también. El plazo mínimo legal. Este es el artículo 1198, modificado por el artículo 3 de la nueva ley de locaciones. Tenemos un plazo mínimo para las locaciones inmobiliarias, que es 3 años para todos los destinos. Este es el plazo uniforme mínimo que actualmente rige. Anteriormente eran 2 años para habitación y 3 para otros destinos, por ejemplo comercial. Las excepciones siguen estando en el artículo 1199, y no nos vamos a detener en el tema porque la modificación al respecto ha sido mínima en los contratos con fines de turismo. Y lo que dice es que el locatario puede renunciar si está en tenencia de la cosa. Esto es muy significativo, pero ya lo decía el 1198 original, ¿no? Esto no ha cambiado. Es el último párrafo del 1198 del Código, donde dice que el locatario puede renunciar al plazo mínimo si está en tenencia de la cosa. Y esto nos hace tener varias reflexiones. Significa, por un lado, que la gran pregunta que siempre se hace es, ¿se aplica el plazo mínimo a las prórrogas de un contrato firmado entre las mismas partes? Bueno, esta es la gran pregunta doctrinaria. Tenemos un sector de la doctrina mayoritario que dice que no se aplica el plazo mínimo, es decir, tenemos un contrato de locación vencido de 2 años y lo podemos, entre las mismas partes, podemos concertar una prórroga de 6 meses, supónganse. No se aplica el plazo mínimo porque eso dice la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria, que sirve para proteger al inquilino en el primer periodo contractual, para darle una estabilidad. Pero si el segundo contrato entre las partes, esa estabilidad ya la tuvo, entonces no haría falta volver a establecerla. Podría no respetarse. Además, fíjense que se aplicaría el 1198 infine, por eso lo destaco acá, que como el locatario ya está en tenencia de la cosa, no hace falta que pueda tener un plazo mínimo. Ya está en tenencia, lo puede renunciar en la misma prórroga, porque él ya estaba ahí, ya estaba en el lugar, en la relación de poder denominada tenencia, ¿no? Tiene el corpus, pero el animus lo reconoce en el locador o en quien quiera que sea el verdadero dueño. Porque en realidad, vieron que para alquilar, ya adentrándonos en un tema de encaballado entre contratos irreales, no es necesario ser dueño para alquilar, también lo puede alquilar el poseedor, ¿sí? El código no pide que sea titular el dueño, aunque es importante tener esa certeza, ¿no? Porque muchas veces en la práctica terminamos pidiendo más informes por el inquilino, y le pedimos tantos informes por él, por los fiadores, frecuencia, dominio del inmueble que muestra en garantía, como veremos, que terminamos desprotegiendo a lo mejor desprotegiéndolo a él, porque a lo mejor el inmueble que está vendiendo se trata de un dominio irrevocable y que a lo mejor con efecto retroactivo y termina deshaciéndose la locación, o hay un anoticiamiento de expropiación sobre el inmueble. Bueno, es muy importante, pero esto siempre fue así, pedir un informe de dominio también por el inmueble. Porque puede haber una hipoteca con cláusula de no alquilar, por ejemplo, y eso a lo mejor lo dejamos un poco desprotegido al inquilino. Pero estas son consideraciones genéricas de locación que no han sido alteradas con la ley 27.551. Pero entonces, le decía que hay un sector minoritario de la doctrina que piensa que las prórrogas rige también el plazo mínimo legal para las prórrogas. Entonces, frente a esta cuestión, nos tenemos que preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es conveniente hacer la prórroga, pero invocando el artículo 1198 infine, porque eso nos disipa todas las dudas. Es decir, estamos saliendo de esa disyuntiva doctrinaria y jurisprudencial, recurriendo a un artículo vigente de la ley, que es el 1198 último párrafo. Y aquí les doy un modelo de la cláusula relativa a la prórroga con un plazo inferior al mínimo, con recurso a este artículo 1198 infine del Código Civil. Dice, por encontrarse en tenencia de la cosa en virtud del referido de contrato de locación. Y les quiero dejar un intríngulis también, una cuestión novedosa.
Ustedes recuerden que dentro de lo que es la transmisión de dominio, muchas veces el vendedor se queda en tenencia de la cosa a través de un contrato, por ejemplo, con el nuevo código puede ser un contrato de comodato, porque ya dejó de tener carácter real, sino ahora que es consensual, y el comodato es un contrato de uso gratuito. Pero ¿podría el vendedor en un contrato en una venta con constituto posesorio, disculpen, no traditorio, con constituto posesorio, donde se degrada la relación de posesión a tenencia, ¿podría quedarse en locación del inmueble el vendedor? Por supuesto, pero la pregunta es, ¿se podrían quedar en locación el vendedor del inmueble, quedarse como inquilino o como tenedor, pero por un plazo inferior al mínimo legal? Bueno, acá ya se complica un poco la pregunta, que esto es lo que les quería dejar planteado, porque en realidad el 1198 habla de que se encuentra en tenencia de la cosa de antemano, pero no dice que se encuentra en posesión de la cosa de antemano. Yo entiendo que por la ratio legis debería aplicarse igual solución, es decir, hacer una interpretación extensiva dentro del conjunto del ramillete de relaciones reales y considerar que si era poseedor anteriormente, también se puede excepcionar del plazo mínimo legal. Entonces, de esa manera, propiciamos el día de mañana que algún día se modifique el 1198 infine y que dijera por encontrarse en posesión o tenencia de la cosa, ¿sí? Así podemos hacer uso como constituto posesorio del contrato de locación por un plazo inferior al mínimo legal. Bien, vamos a pasar a un tema importante de precio, así que les pregunto si hay alguna duda más sobre el tema del plazo. Los plazos máximos no se han modificado. Vamos a juntarlo entonces con precio y después hacemos una pequeña pausa para preguntas. Bueno, este es uno de los temas más importantes de la ley de locaciones, y es una cosa que la doctrina había pedido, bregado muchísimo tiempo, ¿sí? Los distintos colegios profesionales del país también, jurídicos. ¿Qué ocurre? Anteriormente, a la ley 27.551, regía el principio general de los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad. La vieja ley, vigente desde el 1 de abril de 1991, 23.928, que prohíbe aún hoy, lamentablemente, todo tipo de indexación, actualización de precios, repotenciación de deudas, etc. Esto ha suscitado un cambio muy importante en el artículo 14 de la nueva ley de locaciones, porque permite la indexación. Esto es una gran apertura a la libertad contractual de las partes, a la autonomía de la voluntad, que anteriormente no se podía, si bien alguna jurisprudencia lo había admitido cuando se asociaba a uno de los productos que se expendían, como por ejemplo, el caso de jurisprudencia era una estación de servicio donde se actualizaba por el litro de nafta super, entonces el precio de la locación. Y la jurisprudencia lo había admitido en un recurso a la justicia material, porque si íbamos a la justicia formal, dentro del propio ordenamiento normativo no teníamos ninguna norma permisiva de la indexación. A excepción, y les quiero destacar esto desde el año 2017, respecto de la venta desde el pozo para emprendimientos inmobiliarios. El decreto 146 de 2017, modificado este año por el 643 de 2020, recién, en agosto, permite también indexación para las compraventas, cuestión que es poco difundida en doctrina, pero bueno, es bueno destacarlo acá también porque tiene una analogía muy grande con el tema de la locación. Y de hecho, la indexación que permite la ley de locaciones nueva también se aplica al leasing inmobiliario, porque dentro de la etapa administrativa del leasing se remiten las normas de la locación. Entonces, con esto, el leasing es uno de mis contratos preferidos, realmente, siempre lo tengo presente, y esperaría que algún día en la Argentina tuviera una gran aplicación para el destino inmobiliario, como sucede en otros países. Bueno, a lo mejor con esto, más la aplicación subsidiaria al leasing, realmente tenemos un impulso también en esa materia tan postergada en nuestro país, ¿no? Por el tema de que no se permitía indexar justamente. Bueno, y la ley distingue muy claramente cómo es la indexación para un destino no habitacional o cuando es destino habitacional. Empecemos por el destino no habitacional para después darle preeminencia a lo que es destino de vivienda. Para el destino no habitacional hay una especie de permisión, les diría casi excesiva. Se permite cualquier tipo de índice, alquiler escalonado como antes, periodos que no sean de índole mensual, o sea, que amplía la libertad contractual considerablemente. ¿Qué significa indexar? Indexar viene de la etimología index, que es dedo, ¿no? En latín, el dedo índice. Entonces, era señalar a un elemento, un parámetro extracontractual. Señala el contrato hacia otro lado, hacia afuera.
un elemento que nos va a indicar a la pauta de cómo se va a ir actualizando para que no pierda valor adquisitivo por el principio nominalista el monto dinerario, ¿no?, que se ha pactado, el alquiler o el precio en la compraventa. Entonces, aquí se permite cualquier índice, se puede hacer un conjunto de índices, como por ejemplo una canasta, ¿sí?, de alimentos, una canasta familiar, bueno, el SER, el UVA, el UBI, cualquier tipo de índice que, y también alquiler escalonado, como antes se hacía, es decir, podemos cerrar los ojos al mundo exterior del contrato y volver a hacerlo en alquiler escalonado cuando el destino no es habitacional. Y esto, yo me esperaba otra cosa, pero generalmente pensé, bueno, ahora que se permite indexar, la gente va a estar contenta, las partes van a querer indexar, y muchos prefieren volver al alquiler escalonado. Y esto es una de las cosas que los colegios inmobiliarios también se han reprochado mucho a la nueva ley. Por un lado, después vemos el tema de cuánto se indexa la vivienda, ¿no?, ahora en la siguiente filmina. Pero por un lado, que el plazo mínimo sea 3 años, que es peor, es perjudicial para el inquilino con destino a vivienda, era mejor 2, por un tema de imprevisibilidad a largo plazo. Y por otro lado, el gran problema de la indexación es que no se sabe cómo va a manejarse el índice de acá a tanto tiempo. Entonces, a veces es una incertidumbre que o hace sacar a los inmuebles del mercado locativo, dificultando el acceso a la vivienda, empeorando el acceso a la vivienda, y por otro lado, también asusta un poco al inquilino, ¿sí? A veces se arredra justamente frente a una imprevisión sobre cómo van a devenir los índices. Bueno, y dos aclaraciones. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es conveniente que cuando se trata de un destino comercial, por ejemplo, que el índice se vincule a un rubro de la explotación. Por ejemplo, una estación de servicio, el litro de nafta, una panadería, el kilo de pan. A mí me tocó asesorar y redactar un contrato que era sobre una remisería grande, y bueno, y ahí se había asociado al metro cúbico de gasoil, ¿sí? Entonces, fíjense que no tenía que ver con la explotación, pero estaba marcando un parámetro que hace que la tarifa que ellos manejaban aumentara. ¿Por qué? Si lo atamos o lo asociamos a una mercadería que influye en la explotación, vamos a darle certeza al inquilino de que va a poder seguir pagando, porque va a ser proporcional a lo que él va ganando también. Entonces, eso es lo recomendable, ¿eh? Y hay muchas consultas que me han formulado siempre sobre el tema de cuál es la base imponible tanto para honorarios como para impuestos de sellos. Bueno, en este caso hay consenso, y de hecho en algunas legislaciones locales tributarias se ha plasmado formalmente, que la base del impuesto de sellos, cuando hay indexación, es el primer periodo, el primer mes, multiplicado por la cantidad de meses del periodo contractual. Es decir, que si tenemos un contrato de 36 meses, que va a ser lo más habitual, el plazo mínimo, y tenemos, no sé, 10.000 pesos, pónganse, para el primer mes de alquiler, bueno, la base imponible va a ser 360.000 pesos. De ahí se le aplica la alícuota, que en algunas jurisdicciones es 1,2%, lo que fuere. Y lo mismo respecto de los honorarios, por ejemplo, del corredor interviniente. Se da sobre esa base. ¿Por qué? Porque la actualización todavía no vino, está en el futuro, y lo que se torna exigible, el pago de sellos o el pago de honorarios, es con la celebración del contrato. Entonces, de esa manera, fíjense que se toma el parámetro de ese momento. En las jurisdicciones donde no haya una pauta normativa clara al respecto, la recomendación es seguir este criterio, ¿sí? Y no es que al año, cuando se indexa, o a los 6 meses, se practicó un periodo de indexación de 6 meses, para el destino no vivienda, quiero decir, no es que le van a tener que pagar la diferencia al corredor, ya se pagó todo en un solo momento al inicio del contrato. Muy bien. Vamos al destino habitacional, que esto es la parte más importante de orden público. Bueno, así como había una amplísima libertad para otros destinos, bueno, para el destino habitacional hay una estricta regla de orden público, en la cual las partes no pueden apartarse, jus cogens para las partes, que es que se pacta un valor único y mensual. Es un valor unitario. No se puede pactar otra cosa, no se puede pactar algo para el segundo semestre, para el segundo año. El valor fijo mensual, o sea que la cláusula de precio es bastante sencilla ahora la redacción para cuando es destino habitacional. Por ejemplo, el precio mensual es de 10.000 pesos. Bueno, el ajuste es anual o interanual. ¿Y qué es el ajuste? Es un promedio entre el IPC y RIPTE, es decir, índice de precios al consumidor y remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es decir, que tiene que ver con el precio de las cosas y el salario de la gente. Entonces, ese promedio es el que va a dar un índice que el 1 de julio de 2020 era de 1.0, así empiezan los índices, y después va aumentando paulatinamente, tal como lo publica
porque se publica mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. No pueden emplearse otros índices, no puede escalonarse, es la única forma de pactarlo. En este sentido, ¿qué ocurre? Les quiero decir dos cuestiones, una sociológica y una jurídica de redacción. Esto también se ha criticado mucho por el hecho de que al ser interanual el ajuste, debería haberse previsto semestral o bimestral, porque al ser anual, interanual, el problema que pasa es que al mes 11, 12, va a estar muy desactualizado por la inflación. Y recién se va a actualizar cuando pegue el salto, el escalón del año. Entonces, esto realmente que no se puede pactar, en contrario, lo que pasó sociológicamente en la realidad es que ocurrió que los locadores subieron la vara y dijeron, para no quedarme a partir del sexto mes de vigencia perdiendo frente al locatario, al cual me va ganando el valor adquisitivo de la inflación de mi locación, de mi alquiler, ya de por sí pactan un alquiler un 50% más caro, supónganse, o un tanto por ciento más caro, para no salir perdiendo, para que sea equitativo la pérdida interanual. Y esto realmente es un efecto colateral, es como si hubiera salido el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque realmente dificulta también el acceso al inquilino y hace aumentar los precios de la locación. Y fue un efecto no querido por la ley. Y al momento, actualmente, los índices que se manejaban sociológicamente, estadísticamente, los índices interanuales que se manejaban escalonados eran de un 30%. Y las proyecciones que hacen los colegios profesionales del índice IPC-RIPTE son interanual aproximados desde entre el 35 y el 40%, con lo cual también es perjudicial para el locatario en razón comparativamente con lo que eran las condiciones imperantes en el mercado al momento de entrada en vigencia de la ley. ¿Sí? Todo esto son cuestiones que yo creo que van a motivar una modificación de la ley, ¿sí? Porque se están escuchando muchas voces que se alzan con este tipo de quejas. Así que bueno, y el otro aspecto de redacción jurídica que les quería comentar es que si puede pasar que en el mes 13 todavía no se haya publicado el índice del mes 12, con lo cual no sabemos cuánto aumentó. El mes 13 en realidad no se publica unos 15 días después del comienzo de mes, con lo cual ese retardo, esa latencia que tiene en publicar el Banco Central, nos encontramos que no sabemos cuánto cobrar en el mes 13 al inquilino. Entonces va a haber que tomar lo que decía el mes 12, hacer una proyección provisional y tomar a cuenta el pago, que en definitiva el mes siguiente se va a terminar compensando la pequeña diferencia que puede haberse. Eso hay que tenerlo en cuenta y en la cláusula que les ofrezco de práctica está contemplado. Fíjense, esta es una pregunta también que es recurrente, que me han hecho, que si se puede alquilar en dólares. Bueno, sí, perfectamente se puede alquilar, puede ser objeto de los contratos la moneda extranjera, se puede pactar el precio en esta moneda, dólares, billetes estadounidenses, o en otra moneda fuerte de que se trate. Y en este caso, como se pactan genéricamente con una moneda fuerte o dura, en este supuesto no se permite la indexación, porque sería una repotenciación de la deuda que no tiene sentido y es perjudicial para el sinalagma contractual, es un despropósito. La indexación tiene lugar cuando el monto nominal pierde valor adquisitivo real. Pero si contratamos en una moneda fuerte, no se pierde valor adquisitivo el monto de la locación. En ese caso, no hay indexación y el monto sería uniforme si es destino habitacional desde el primer mes hasta el último. Previsiones sobre el pago en moneda extranjera como condición esencial, porque por el artículo 765, 766 del Código, nos encontramos con que si no decimos nada y la cláusula es muy lacónica, el deudor puede librarse pagando pesos. Entonces es importante, si las partes lo consideran, exteriorizar el pago en moneda extranjera como una condición esencial, ¿sí? Como una causa exteriorizada por las partes, ¿sí? Una causa motivo bilateral, ¿no? De las dos partes, especialmente del locador, y entonces consignándolo así o contrarrestando la solución dispositiva del 765, pactando en contrario, o reafirmando la validez del 766 que determina el pago en la especie designada, en cualquiera de esas redacciones se entiende que el deudor ha renunciado al pago en moneda argentina cuando en realidad debe pagar moneda extranjera. Y aquí también viene a cuento, como en todo el tipo de contrato en dólares, todas las previsiones sobre las restricciones cambiarias y la asunción del riesgo cambiario. Esto es muy interesante, es una temática interesantísima, que acá la voy a tocar solamente lateralmente. ¿Qué pasa si el deudor no puede acceder a los dólares y se pactó como moneda esencial? ¿Sí? Hay que ver si hay una cláusula muy frecuente que es de solvencia, como que ya tiene el metálico en su poder, otra cláusula de asunción del riesgo cambiario, como una modalidad de la teoría de la imprevisión, de la renuncia a la imprevisión, solo en ese aspecto, que eso es admitido por la doctrina. Lo que la doctrina no admite es la renuncia a la imprevisión en general, parte de la doctrina, parte sí. Yo me enrolo a que no se puede renunciar a la teoría de la imprevisión genéricamente, pero sí a un riesgo
cierto y determinado, como por ejemplo el riesgo cambiario. Entonces ahí hay que pactar otro tipo de cláusulas. Sobre ese tema, si quieren profundizar, yo he expuesto en el mes de noviembre del año 2019 en el seminario Laureano Moreira, en Cava, sobre este tema, justamente, las restricciones cambiarias y la incidencia en los contratos. Pueden buscar la bibliografía luego. Bueno, este es un modelo de cláusula de indexación habitacional, y luego viene una no habitacional. En este caso, repite más o menos lo que dice la ley, que no es mucho más lo que pueden decir las partes al respecto. El cálculo deberá notificarse al locatario con 10 días de anticipación al vencimiento. Para el supuesto de que no se haya elaborado el índice, el locador podrá aplicar provisionalmente el último conocido, tomando cuenta el pago correspondiente. Es lo que les contaba sobre el mes 13, ¿no? Que puede pasar que no esté publicado el índice aplicable. Y aquí, en la cláusula de indexación no habitacional, se toma, por ejemplo, un índice de la variación de precios al consumidor, ¿sí? Por ejemplo. O cualquier otro índice, bueno, acá se explica más o menos dónde está publicado, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, abro la cuestión a las preguntas que quieren hacerme, por favor, a ver si hay alguna respecto del plazo, o especialmente del tema del precio, en dólares, habitacional, en pesos. Y después vemos la parte de depósito en garantía. ¿El índice del el Banco Central lo va publicando en su página, aparte del boletín oficial? Sí, tengo entendido que sí. Porque otra pregunta. la comunicación planteó los índices hasta el momento de la publicación de ese índice, porque no había hasta ahí. Luego prevé la fórmula matemática, estadística de cómo se va a calcular, y así las puede seguir publicando sin necesidad de una comunicación. El escribano Scaglioni. Sí, Tiene la palabra. Buenos días, escribano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? No, he recibido algunos cuestionarios, inclusive algunos contratos para certificación de firma, en la cual algunos abogados se amparan en la libertad de contratación, la autonomía de la voluntad, diciendo que el alquiler por 3 años, 36 meses, es de, no sé, 1 millón de pesos. Y las partes acuerdan pagaderos de la siguiente manera. Listo, ahí terminan. ¿Eso sería válido? ¿De acuerdo a lo explicado recientemente? Depende del destino. Si el destino es no habitacional, es perfectamente válido. Habitacional. Claro, no. Habitacional. No. Si es habitacional, es una cláusula que no es válida, lamentablemente, porque el precio tiene que ser por un valor unitario. Entonces, porque no se puede escalonar, ¿entendés? Ahora, es muy frecuente que pase que se pague todo de antemano, en una sola vez. Y en ese caso, bueno, se interpretaría a favor del inquilino. Si lo quiere pagar de antemano, porque es una norma intuitiva del inquilino, con lo cual si lo quiere pagar todo de antemano está bien. Ahora, esa interpretación, si la aplicamos a tu caso, podría llegar a ser una interpretación extensiva a ese caso, diciendo, bueno, se lo hacemos pagar en cuotas. Lo que pasa que eso, si esconde un alquiler escalonado, a mí no me cabe duda que si lo paga todo de entrada, es una cuestión que le conviene al inquilino porque probablemente haya tenido un descuento en ese aspecto. Y a él le conviene económicamente o financieramente manejarse así. Pero si en realidad lo hacemos con un precio total y es una forma de pactar escalonada, y eso no se puede pactar, especialmente porque no le estaríamos aplicando el índice que obligatoriamente establece la ley para la vivienda. Aunque sean en cuotas iguales. Claro, porque Sí, son cuotas iguales, porque no está previendo la indexación, que es de orden público. Sí, también es la voluntad Por de más las que partes. sea una cuestión a favor del locador, ¿no es cierto? Pero no hay forma en realidad de evadirla porque son obligaciones que se van a pagar en el futuro, ¿sí? Sobre esto, por supuesto, que puede haber opiniones distintas. Yo, en este sentido, te quiero dar mi subjetividad, ¿no?, al respecto. Pero si estamos diciendo que no se permite alquiler escalonado, eso es un alquiler escalonado, justamente. No, perfecto. Muy claro, muchas gracias. No, por favor. La escribana Graciela Pereira Piger. La pregunta mía es de práctica, por una quizás metida de pata. Yo había interpretado que el ajuste podría ser anual y no interpreté que tenía que sí o sí obligatoriamente ser con los índices que establece el artículo 14. ¿Qué pasaría en ese caso?
no se tendría como no escrita la parte que dice que todos los años se actualizará en tal monto. Se tendría en cuenta directamente lo que dice la ley porque es de orden público. Claro, es una nulidad parcial. En ese caso, como la ley es de orden público, el contrato se integra, hay un artículo de la integración del contrato, justo en la parte general del contrato, se integra primeramente con las normas de orden público. Al no ser una norma dispositiva no se puede pactar en contrario. Sería nula parcialmente, pero se aplica directamente la normativa legal. La normativa vigente. ¿Y qué Claro, pasaría? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no se pone y se pone directamente en un contrato, la redacción, que se ponga el que se va a indexar de acuerdo a lo que establece la ley? Sería exactamente lo mismo. Sí, o podríamos ni siquiera hablar de eso, decir que el monto mensual es de tanto, nada más. Se aplica igualmente la ley. Sí, acá por eso la redacción que les ofrezco en realidad repite un poco la primera, ¿no? Esta que les voy a mostrar ahora, repite un poco la solución legal, pero más que nada por la función docente del instrumento, ¿no? Para que las partes, porque muchas partes a veces no conocen bien de qué se trata, entonces al tenerlo por escrito ya por lo menos está en la lectura. Está bien, gracias. No, por favor. Tiene la palabra la escribana Elizabeth Schwab. ¿Escribana? ¿Elizabeth? Perdón, buen día, me había muteado. Perdón, Gracias. no la veía. Buen día, escribano. La consulta Sí. es la siguiente. En la práctica muchas veces he sido consultada de locadores que tienen propiedades en otras provincias, generalmente en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, que tienen departamentos, ¿sí?, que los rentan a mismas familias de la localidad con el motivo de que sus hijos se van a estudiar. Y acá me han consultado si necesariamente estos departamentos que se alquilan con el objeto para que estos jóvenes estudien, necesariamente el destino es vivienda, y bueno, la finalidad es justamente escapar de este ajuste, si no se le puede ubicar otro destino que no sea el habitacional. ¿Podemos escapar de esto cuando es esta finalidad específica de estudio? Mirá, cuando acá rige un tema relativo al plazo, en lo que vos me estás diciendo, que yo no lo traté en específico porque no se ha modificado por la ley, que es el 1199 infine, no el 1198 infine que dijimos el otro, el siguiente, que dice, tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Entonces vos podés hacer un contrato por un menor tiempo porque tiene una finalidad específica. Por ejemplo, alquilar un departamento mientras dure la recuperación hospitalaria de tal persona que está cercano al departamento. Ir a hacer esto es lo que pasa muchas veces en la costa, ¿no? Durante el año se alquila para estudio, por 9 meses, suponete, y durante las vacaciones se alquila por destino turístico. No hay ningún problema. Eso está perfecto. Ahora, lo que ocurre es que vos aquí, ¿por cuánto plazo sería el contrato que tenés que hacer? No, el joven recién comenzaría sus estudios el año que viene. ¿Pero por cuánto plazo va a estar? Y el 5 años, la carrera. No, lo que pasa es que es destino habitacional. Siempre. Una cosa es tomar la finalidad para reducir el plazo contractual, y otra es el destino que se le va a dar. Él ahí va a vivir, ¿sí? Va a vivir y va a estudiar, va a dormir y va a hacer su actividad. Bien. Eso es la habitación. Siempre lo comprendo. Gracias, escribano. No, por favor. Bueno, no tenemos ninguna otra más, así que si Pero valga una continuar. aclaración, ya que estamos. También el código dice que cuando el destino es mixto, se aplican las reglas del destino habitacional. Así que ante la duda, supóngase que se puso un kiosco adelante y vive atrás, también se aplican las del destino habitacional. Sí, perdón. No, que no hay ninguna otra pregunta, así que si quiere continuar nomás. Gracias. Bueno, el depósito en garantía es otro gran tema que está previsto en el artículo 1196 del Código Civil y Comercial, según el artículo 2 de la Ley 27.551. Es un orden público cuando se trata de destino habitacional, porque vamos a ver que las normas que vamos viendo, para la redundancia, algunas se aplican a todas las cosas, otras a sola cosa inmueble y otras cosa inmueble con destino habitacional. Y generalmente las normas para inmuebles de uso habitacional son las que están revestidas del carácter de orden público, menos una que está en duda que después les voy a contar.
pero por lo general esa es la regla liminar, ¿no? Bueno, el depósito en garantía no puede ser superior al primer mes de alquiler. Es decir, anteriormente, bajo la ley anterior, era un mes por cada año de alquiler se podía tomar. Y ahora se puede tomar al primer mes de alquiler. Entonces, en este caso, solamente se puede pedir eso cuando es destino habitacional. El depósito en garantía se paga justo al inicio del contrato y se devuelve actualizado al último mes de la vigencia del contrato, al restituir el inmueble. O sea, si son por 3 años y se actualiza interanualmente, en el mes 36, al finalizar el mes 36, se va a devolver, pero si eran 10.000 pesos el primer año, el segundo año 14.000, supongo así, el tercer año, no sé, 19.000, se va a devolver a 19.000 pesos, ¿sí? Porque el ajuste es interanual. Por supuesto que si hubiera pasado un mes más, se hubiera devuelto con un porcentaje determinado por el aumento. Por eso les digo que tal vez la solución legal no haya sido buena establecer una actualización interanual. Debería haber sido de 6 meses, ¿sí? O un poco menos. ¿Y qué ocurre? Lo que dice la ley, con los servicios o expensas sin facturar. Bueno, acá puede tomarse el valor del último abonado, del último servicio o expensa abonado, o retenerse una suma equivalente, ¿sí? También la ley dice, el 1196, esto es para que se devuelva inmediatamente, es decir, no se puede retener hasta que venga la factura, un monto total del depósito en garantía, sino que se tiene que devolver inmediatamente descontando eventualmente los servicios o expensas sin facturar. No se pueden firmar pagarés extra contrato, dice también la norma del 1196. Esto era muy frecuente con fines de evasión tributaria, donde se disimulaba el precio suscribiendo pagarés. Esto nunca fue recomendable, en realidad nunca fue válido, era una simulación ilícita en ese caso. Pero ahora lo dice especialmente para la finalidad de vivienda. Esto no quiere decir que para otros destinos se puedan suscribir pagarés extra contrato, no, en ningún caso. Porque aparte no solo es perjudicial por el tema tributario para el Estado, sino que también es perjudicial entre las partes, porque la parte de dinero que está distraída del contrato, que queda por fuera, en realidad no comparte la causa, y de hecho el pagaré es incausado, con lo cual, es abstracto, quiero decir. Entonces, es muy difícil, es muy peligroso dividir así la causa del contrato, porque si me deja de pagar los pagarés, lo voy a poder ejecutar, pero no lo voy a poder desalojar. Entonces, ni siquiera es recomendable entre las partes, pero ahora lo viene a reafirmar la nueva redacción del artículo 1196. Ahora, el gran problema del depósito en garantía con destino habitacional es que no se previó legalmente la cuestión de las roturas o los faltantes, porque de hecho para eso es el depósito en garantía. Yo les quiero anticipar que el depósito en garantía es un instituto sobrevaluado, ¿sí? en la realidad, en la práctica. Porque realmente con el valor de un mes de alquiler, si el inquilino destruye el departamento, no se hace demasiado, ¿sí? Y antes se hacía muy poco con 3 meses de alquiler, que realmente era lo habitual, o menos, y ahora menos que menos con un mes, con lo cual más con un mes del valor del inicio del contrato, porque no dice que el inquilino tenga que integrar el depósito en garantía con la diferencia interanual, no, se paga de esa manera y se devuelve actualizado el último mes de vigencia. Si es en dólares, que se puede hacer en dólares también, ¿cómo se devuelve? Bueno, eso no está previsto por la ley. Es conveniente individualizar en ese caso los billetes para transformarlos en una cosa no fungible y no consumible, y para que se tengan que devolver los mismos dólares al término del contrato. Por supuesto que si es en dólares, rigen similares consideraciones al precio y no va a ser necesario devolver una suma actualizada, porque no se le aplica la indexación a las monedas fuertes. De ahí viene la cuestión. Pero respecto a las roturas o los faltantes, es conveniente pactarlo en el contrato que se va a descontar las roturas o los faltantes o las cuestiones, los daños que se haya hecho a la propiedad, porque imagínense que si no se puede retener el depósito en garantía para un problema de que hay que pintar una pared que se deterioró, o por culpa del inquilino, no por el desgaste normal, evidentemente el depósito en garantía ya no sirve para nada. Entonces, eso es conveniente ponerlo expresamente en el contrato por tratarse de una carencia, de una laguna normativa, ¿no? Parecería que la ley habla solamente de los servicios de las despensas, cuando en realidad el fondo de garantía puede ser para la vajilla que falta, o depende de lo que se haya tarifado en el anexo del contrato, ¿no? Bueno, aquí tenemos una cláusula del depósito en garantía, que más o menos dice con el tema de, expresamente con previa deducción de gastos por roturas, faltantes u otros incumplimientos contractuales. El locador por asimismo retener el valor de depósito de última liquidación pendiente de pago. Muy bien. Queden tranquilos que esto ya después se compartió el PowerPoint y lo van a tener ya también los textos y todo. Bueno,
Tenemos aquí, vamos a ver ese tema y después abrimos las preguntas nuevamente. Tenemos el tema de las reparaciones, que está previsto en la nueva redacción del artículo 1201 del Código, según el artículo 5 de la ley. Que no se ha modificado la regla del 1207, que es la regla general de los contratos, es decir, qué reparaciones corresponden al inquilino y qué reparaciones le corresponden al locador. El 1207 continúa diciendo que las reparaciones de menos mantenimiento son a cargo del locatario. Por ejemplo, se rompe el toma de la luz, ¿sí? Se raya la pared, todas esas cuestiones son a cargo del locatario, el inquilino. El locador, en cambio, tiene el deber de conservación por el deterioro en la calidad o el defecto por cualquier causa no imputable al locatario. Por supuesto, el locatario, si tiene culpa o dolo, lo va a tener que arreglar él, ¿sí? Deja perder más de la cuenta un caño y se arruina la pared, bueno, la va a tener que arreglar el inquilino por inacción. O por falta de notificación. Pero cualquier otro tipo de mejora estructural o de gasto de conservación estructural de la casa, por ejemplo, se rompe el aire acondicionado, se rompe el termotanque, todo eso va a cargo del locador. Esta es la gran novedad de la ley, que la doctrina se pregunta, me anticipo al último punto, si esta norma es de orden público. ¿Sí? Esto siempre fue dispositivo, el artículo, el 1201. Y esto se aplica a todo tipo de cosa. Y entonces ahora la doctrina se pregunta, vamos a ver primero cómo está redactada la norma. Bueno, distingue entre reparaciones urgentes y no urgentes, las que son a cargo del locador, ¿no? Para las urgentes hay un procedimiento de notificación, que puede ser electrónica, como hemos visto, con un plazo, dándole un plazo mayor o igual a 24 horas corridas, pasado el cual la puede realizar por sí el locatario. Y las reparaciones no urgentes, después pueden profundizar leyendo el artículo íntegro, el 1201, hay un proceso de notificación por un plazo mayor o igual a 10 días corridos, transcurridos los cuales también los puede realizar el locatario con cuenta al locador, ¿sí? Y se deduce del alquiler, se compensa automáticamente con el alquiler los gastos incurridos por el inquilino. Ahora, acá está, compensación de gastos de pleno derecho por el artículo 1204 bis, que lo agrega el artículo 7. Así interactúan las normas nuevas, ¿no? Y de vuelta la pregunta, ¿es de orden público esta norma? Porque no lo dice expresamente, y todos los antecedentes en el Código Civil y Comercial, la redacción primigenia, la doctrina siempre consideró, sin lugar a dudas, de que se trataba de una norma dispositiva, que se podía pactar en contrario, es decir, que podíamos poner a cargo del inquilino todo tipo de arreglo, del aire acondicionado, del termotanque, lo que fuere, de cañería. Entonces, esto que era muy frecuente, especialmente en Cava, en la locación de inmuebles en Cava, nos deja con una duda profunda, ¿no? La nueva redacción. Es uno de los únicos artículos que no especifica muy claramente, expresamente, si es orden público o no, y por el tenor de la redacción del artículo, que da todo este procedimiento para reparaciones urgentes, no urgentes, parecería por el tono del artículo que se trata de una norma de orden público, con lo cual es una cuestión no definida por la doctrina ni por la jurisprudencia todavía, y realmente deja mucho lugar a dudas. Entonces, si ustedes van a redactar un contrato de locación donde le ponen todas las reparaciones, no solo las de mero mantenimiento, sino las de todo el deber de conservación a cargo del inquilino, como era muy frecuente antes de la ley nueva, es conveniente asesorar a las partes explicándole que a lo mejor esta norma no va a ser válida, este pacto va a estar contrarrestado por el orden público, que luego se interprete así, y además hay que explicar, y habría que hacerse firmar una minuta insistida, ¿sí? Donde uno asesoró al inquilino, especialmente al locador, explicándole que tal vez eso no vaya a surtir efecto porque es una norma de orden público. Como no se sabe todavía, hay que precaverse y tener cuidado con este tema. La redacción que les ofrezco es según la interpretación de que se trata de orden público, donde el locador se obliga a conservarlo y a efectuar las reparaciones que exige el deterioro en su calidad o defecto, o sea, repito, la norma de la ley, originado por cualquier causa no imputable al locatario. Y el inquilino toma a su cargo las reparaciones de mero mantenimiento. Yo creo que esto es una cláusula segura para ponerlo. Lo que ocurre es que tal vez no satisfaga los deseos contractuales del locador, que quiera desentenderse de todo tipo de arreglo. Me pasa que si uno se pone a pensar, si el inquilino, está a cargo del inquilino todo tipo de arreglos, ¿no? Y al mes de entrar en el inmueble, se le rompe el termotanque. ¿Realmente es justo que lo cargue el inquilino? Por eso yo veo que el espíritu de la ley
tal vez haya sido que no se permita pactar ese tipo de cosas en contra del inquilino. ¿Sí? Porque está bien, si estuvo durante la vida útil del termotanque, que suele superar ampliamente el plazo mínimo de locación, pero si estuvo muchísimos años y se le rompe el termotanque, bueno, es una cosa, pero si se le rompe el aire acondicionado del termotanque a la semana de que ingresó, ustedes me entienden el caso de supuesto fáctico que les cuento, es un tema muy cuestionable. Tal vez desde el inicio no sea una cláusula recomendable para poner en un contrato, porque hasta parecería una cláusula abusiva. Hay que ver las circunstancias del caso, hay que ver si se tuvo en cuenta eso para determinar el valor de la locación, una serie de pautas, pero bueno, ante la duda tengan en consideración que no está definitivamente resuelto el tema ni en doctrina ni en jurisprudencia acerca de que sea de orden público o no esta norma. Bueno, y este es otro tema que también es muy polémico, vamos a ver si hay alguna consulta, y nuevamente, acá está compartido el PowerPoint. Bueno, vamos a ver este tema y luego abrimos a las preguntas. Pensé que había preguntas en el chat. Este es otro tema bastante polémico de la nueva ley, la modificación al 1209 del Código, que habla de las cargas sin contribuciones del inmueble. Este es el artículo 8 de la nueva ley. Es aplicable a todo destino que se trate. El 1209. Para todo tipo de cosas, ¿no? Pero el locatario paga según el destino que le dé la cosa. Por ejemplo, si pone un local comercial, va a tener que pagar las tasas municipales, todo lo que haga falta para su destino. Pero lo que dice la ley, que es complejo, es que el locador paga todas las cargas y contribuciones que graben la cosa y las expensas extraordinarias. Es decir, ¿qué son las cargas que graban la cosa? Las cargas y contribuciones. Bueno, acá la doctrina, desde el inicio del Código Civil, los primeros comentadores, estuvieron de acuerdo en considerar que se trata de las cargas y contribuciones, se trata de los impuestos, tasas y contribuciones, están incluidos los tributos, ¿sí? Los tributos que graban directamente la cosa. Y esto es complicado porque, en un principio, una cosa es interpretar esto cuando la norma era dispositiva, y entonces habitualmente se le cargaba, por lo menos en las jurisdicciones donde me ha tocado asesorar, se le cargaba muchas veces el impuesto municipal al inquilino. Impuesto no por su actividad, sino el impuesto de contribución territorial, ¿sí? Ahora hablamos de las expensas, pero en este sentido, la norma nueva, en 1209 en su nueva redacción, es de orden público, y se eliminó la expresión, se eliminó deliberadamente la expresión excepto pacto en contrario. Entonces ahora nos encontramos con esta interpretación de la doctrina que incluye los impuestos, tasas y contribuciones del inmueble, o las deudas que sigan al inmueble, respecto de cargas y contribuciones, que están sí o sí a cargo del locador. Y ahora, ya les digo, ahora hablamos de las expensas, pero ¿cómo interactúa esto en la formación del consentimiento contractual? Bueno, en las jurisdicciones donde estaban acostumbrados a poner que el impuesto de municipal, el impuesto de ARBA, es decir, impuesto inmobiliario, provincial o municipal, estaba a cargo del inquilino, ya no se puede hacer más. Y esto hace que también, que indirectamente aumente el precio de la locación. Si es que es deseo del locador cargárselo al inquilino, va a tener que trasladárselo a través de aumento del precio de la locación. Pero hay un gran tema respecto de la calificación de obras sanitarias, ¿sí? O digamos, de la provisión de agua. Porque en muchas jurisdicciones del AMBA y del interior del país, las empresas prestatarias de agua muchas veces tienen privilegios de lo que eran antes las empresas públicas, Obras Sanitarias de la Nación, por ejemplo. Y esto hace que también tome un carácter de tasa por la cosa con privilegio, que también daría lugar a que estuviera a cargo del inquilino. Y esto realmente, del locador. Y esto es un despropósito verdaderamente si el inquilino hace uso del agua, cuando en realidad, propiamente dicha, es un servicio, se hace uso del agua extensamente por el destino que le da la cosa. Por ejemplo, se alquila para un lavadero de autos, se usa todo el tiempo el agua y el agua es medida. Realmente no, es un despropósito que lo pague el locador. Bueno, lo mismo si se trata, por ejemplo, de una fábrica de cerveza artesanal, o una fábrica de cerveza, que va a pagar el agua corriente el locador cuando el uso extensivo medido lo hace el inquilino. Bueno, ahí va a haber que poner una muy buena cláusula contractual donde se explica que el uso medido va a tener que ser a cargo del inquilino. Porque si no se dice nada, se puede llegar a considerar que en las jurisdicciones donde el agua tiene carácter propter rem, ¿sí? Donde la provisión de agua y saneamiento tiene carácter propter rem, como pasa en Cava y en Lamba, en general en la provincia de Buenos Aires también, se puede considerar que eso sí o sí tiene que estar a cargo del locador. Cuestión bastante compleja, les diría,
porque lo trataría como una tasa, ¿sí? Entonces, esto, si van a ponerlo a cargo del inquilino, es conveniente asesorar al respecto, y especialmente tener en consideración que lo que era antes impuesto municipal e inmobiliario o provincial ya no puede ponerse a cargo del inquilino, lo que va a redundar en un aumento del precio. El problema son los servicios que a modo de tasa, que tienen privilegio propter rem y que son medidos, ¿no? Eso especialmente. Bueno, esta es una cláusula donde más o menos repite las cuestiones que les consulté. Este tema es muy polémico, que les estoy diciendo. Es muy complejo y es una de las cuestiones que realmente la ley debería haber puesto, salvo pacto en contrario. Creo que fue desproporcionada la protección al inquilino en este caso. El Ecuador toma a tu cargo todos los impuestos, tasas, contribuciones y expensas. Ah, me olvidé hablarles de las expensas. ¿Qué ocurre con las expensas? Bueno, en los inmuebles sometidos a propiedad horizontal, la ley dice que el locatario solo paga las expensas que sean gastos habituales. Es decir, no paga lo que sería expensas extraordinarias, aunque el administrador lo haya catalogado como expensa ordinaria. Solamente los servicios puestos a disposición de él en forma habitual. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer una mejora estructural en el edificio, o se va a cambiar el ascensor, por ejemplo, es imposible cargárselo al inquilino, sea como sea que venga catalogado o caracterizado en el recibo de expensa. Y acá pregunta Mariana, una cuestión a propósito de esto, dice, el alumbrado, barrido y limpieza, ¿también le corresponde al locador? Porque quien se ve beneficiado con ese servicio es el inquilino, es locatario. Sí, efectivamente, esa es la problemática de la nueva redacción del artículo 1209, justamente, que toda la doctrina interpreta que las cargas y contribuciones incluyen los tributos, que son impuestos, tasas y contribuciones, y la tasa está dentro de ese concepto de cargas y contribuciones. Con lo cual, para trasladárselo al locatario, va a tener que aumentar el precio de la locación inicial, la oferta inicial, y así lo va a poder trasladar, ¿sí? Solamente se puede trasladar de esa manera, redundando en un mayor precio de la locación. De esta manera, por supuesto, van a correr por causas distintos, porque la tasa aumenta con independencia del índice que se haya fijado para el precio, con lo cual puede ser que al término de 2 o 3 años se vea un desfasaje entre aumento de uno y otro, pero en términos generales se supone que más o menos va a seguirse el sinalagma contractual de esta manera. Vamos a ver si alguno tiene otra pregunta. Pueden levantar la mano o encender directamente el micrófono. Es muy bienvenida la pregunta, más en este tema tan complejo, ¿no? Hay una pregunta, Gaby, en el chat. A ver. Es la que recién se respondió. Ah, la que se respondió. Bien. El tema de las reparaciones, ¿se aplica indistintamente el destino de la cosa, ya sea comercial? Sí. Las reparaciones no hay diferencia. Es el artículo 1201 y dice, el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce y efectuar a su cargo la reparación que sea deterioro en calidad o defecto. La cosa locada habla. Con lo cual ni siquiera es solo inmuebles, es todo tipo de bienes que se alquilen. Por ejemplo, un automotor. Es buena la aclaración. No sé si hay alguna otra pregunta, si no avanzamos con otros temas. Parecería que no. Ahí hay uno, el escribano Antonio Bulos. Bueno. Buenos días a todos. Mi consulta es acerca de si esta nueva ley de locaciones ha sustituido o modificado pedir la palabra acá. El artículo 6 de la 21.342, creo que es que puso fin en su momento al congelamiento de locaciones, allá en el 76, porque la modificación del código, cuando en tema de locaciones dice que sustituye a esa ley menos el artículo 6, que garantiza la no intervención del Estado en temas de locaciones urbanas, y ¿qué contrapunto puede haber entre ese artículo, que no sé si subsiste, y la fijación del precio, que es claro que es de orden público y que es indisponible por las partes en las locaciones urbanas? Sí, Antonio, es excelente la pregunta. Mirá, el artículo 6 de la 21.342 quedó vigente, y lo que promete el Estado en esa norma, un poco programática, por así decirlo, es que no se va a inmiscuir
en las relaciones entre particulares en materia locativa a partir de la ley de aquel año, ¿no? Ya pasaron décadas, ¿no? Ahora, la cuestión es que lamentablemente, por lo menos a mi modo de ver, esta ley está cambiando las reglas del juego, por supuesto, porque y cuando veamos la parte de garantías, más todavía, y realmente, así como lo dijo en un momento de la ley, ahora lo dice de otra manera, es decir, no quedó derogada así expresamente esa norma, pero ha cambiado la regulación normativa y bueno, y ha quedado con un principio como de mera declaración. Si realmente, como dice la Corte, ¿no? Los ciudadanos no tienen el derecho adquirido a la invariabilidad de las leyes. Es decir, era de índole legal la promesa y bueno, y quedó sustituida por otra ley. Esa ley, valga la aclaración, también quedó derogada de esa ley lo que era el convenio de desocupación. Hoy en día ya no rige el artículo relativo al convenio de desocupación. Después algo diríamos al respecto, si ustedes quieren. Sí, se entiende que siempre lo primero, ante distintas crisis, lo primero que hace el Estado es intervenir en las locaciones urbanas, digamos. Pero no me queda claro si podía llegar a influir en el pacto del precio, digamos, ese contrapunto entre el artículo 6 y la nueva ley. Gracias por la aclaración. No, por favor. La escribana Elsa Sequeira. Adelante. Sí, buenos días. Escribano, el problema que se me presenta en los contratos de locación es la autorización de cambio de titularidad en tema instalación eléctrica y instalación de agua. Nosotros tenemos como servicio independiente. ¿Qué pasa cuando abandonan la locación, abandonan la propiedad y el propietario no puede dar de baja el servicio? Y el servicio sigue facturando. Ese problema se nos presenta muchísimo en Misiones. Yo no sé si poner una cláusula autorizando que el locatario autorice al titular en el caso de abandono de locaciones para que dé de baja los servicios. Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. Habitualmente, como los servicios tienen carácter personal y no real, no suelen ser obligaciones propter rem, entonces para el caso de que el inquilino deje el servicio activo, el propietario normalmente en los organismos prestadores de servicios, con la exhibición del título de propiedad, el locador en todo caso puede pedir un nuevo servicio y el otro quedaría en suspenso. Ahora, una cláusula al respecto es interesante. Habría que ver si es propter rem o no, en ese caso, la provisión de servicio, con lo cual sería más acuciante todavía la programación de una cláusula al respecto. Normalmente... Perdón, disculpe. No, acá no es propter rem. El tema es que la prestadora del servicio no le vuelva a instalar a un nuevo locatario, no le da un nuevo medidor si no paga la deuda. Ese es el tema. La deuda claro, de la anterior. Es una forma indirecta de hacerlo propter rem, en realidad. Exactamente. Sí. Bueno, ese aspecto, si fuera a nivel judicial, sería inconstitucional, ¿sí? Porque no hay una ley. Las obligaciones propter rem son obligaciones por excepción. Tiene que haber una norma legal expresa que la cree. Si no la crea, no la puede crear el organismo por una norma interna, ¿sí? Por una norma administrativa. Entonces, ese proceder a lo mejor es de facto, o a lo mejor está basado, a lo mejor es una vía de hecho, una costumbre que tiene el organismo, o capaz está basado probablemente en una resolución del organismo, pero esa resolución no sería legal, realmente. Están dando un carácter de propter rem a algo que no tiene. En rigor de verdad, el locador podría sacar un nuevo servicio y la otra cuenta queda en una cuenta separada a la espera de una cobranza judicial, ¿sí? Pero no debería interferir con la instalación de un nuevo medidor. ¿Y cómo solucionamos el tema si la empresa no nos da el nuevo medidor? Porque no nos dan... En primera instancia se puede recurrir a la defensa al consumidor, y en segunda instancia es judicial, ¿sí? Incluso con perdón, disculpe. Disculpe, le hago una aclaración. A su vez habría que pelearlo porque EMSA, para bajar el medidor, EMSA pide una garantía. Entonces EMSA se tendría que ir a cobrar de su garantía. Sí, se va a cobrar, sí, pero no te baja el nuevo medidor. Esa norma no es legal, y de hecho vulnera derechos del consumidor. Está todo listo para que hagan la denuncia de defensa del consumidor,
para que siga por ese cauce o inician directamente una acción de clase como consumidor contra el organismo. Bien, gracias. Hay que interiorizarse la normativa que lo rige, pero esa es mi opinión preliminar, ¿no? El escribano Víctor Piris da Mota. Sí. Víctor. Estaba con el micrófono muteado. Sí, la pregunta justamente todavía con lo que vas a poner ahí de la resolución anticipada, y antes de olvidarme, ¿se puede poner en el contrato de locación, o sea, el locador tiene facultad de resolver anticipadamente el contrato o solamente es una facultad del locatario? Sí, por el plazo mínimo legal, el locador está obligado a mantenerlo en el uso y goce, y no lo puede resolver él mismo anticipadamente. El locatario es el que puede renunciar al plazo mínimo legal una vez transcurridos los 6 meses, o antes si así se pactó. La cuestión es que la doctrina entiende que se puede renunciar al plazo de contractual por parte del locador si ya transcurrió el plazo mínimo legal. Es decir, que si hacemos un contrato por 5 años, va a transcurrir el primer plazo de 3 años, y luego se puede poner la cláusula de que si se vende el inmueble se rescinde la locación, por ejemplo, o que por voluntad del locador se puede, pero no durante el plazo mínimo legal. Es un periodo de estabilidad que se le garantiza al inquilino, como parte débil, por así decirlo, del contrato. Acá había una pregunta en el chat, dice, si el inmueble con destino habitacional estuviese asegurado por incendio, etc., ¿esa carga abonal mismo puede ser impuesta al locatario? Claro, sí, eso puede ser porque se asimilaría en todo caso a lo mismo que pasa con los servicios. Los servicios también pueden estar a cargo del locatario. No hay ningún problema, y también se le puede establecer la obligación contractual de que contrate un seguro. Y de hecho es conveniente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Estamos bien? Yo, para organizarme, les quisiera preguntar hasta qué hora tenemos de exposición. Si Flavia capaz me puede decir. En principio sería 2:15, nos quedaría 15 minutitos más. Ah, bueno, mejor que pregunté entonces. Vamos a ir por los puntos más importantes, si les parece bien. Bueno, en resolución anticipada, para el destino de vivienda se previó que el locatario no pague indemnización si la notificación es de un plazo mayor a 3 meses y transcurrieron ya 6 meses del contrato. Es decir, si al tercer mes del contrato el inquilino notifica que se va a ir al 6º mes, no hace falta que pague la indemnización de un mes y medio de alquiler por haberse ido antes del año. Y la notificación para rescindir después de los 6 meses tiene que ser con un mes de anticipación. Antes no estaba previsto y se ponía contractualmente, y ahora sí. Este es un artículo bis también que se agregó sobre la renovación, que en los últimos 3 meses cualquier parte puede convocar a la otra para renovar, y la única consecuencia o penalidad que tiene para el locador es que si no se ponen de acuerdo, el locatario puede resolver el contrato sin indemnización. Pero realmente esta es una cláusula legal muy tímida, porque si dentro de los 3 meses, más 15 días corridos, se convoca a negociar, lo que quedan son 2 meses de contrato, entonces se iría sin pagar probablemente un mes. Es una cosa, y no hay penalidad para el inquilino, ¿no? Si no se llega a un acuerdo. Hablando de la restitución, acá el 1222 habla de, para destino de vivienda, que se tiene que restituir el inmueble. Bueno, si no se procede de esa manera, se tramita el desalojo según las normas locales, y aunque haya obligaciones pendientes, el locador debe recibir las llaves. La norma nueva lo que dice es que el locador no puede negarse a recibir las llaves, lo que ocurría antes, y le seguía cobrando el alquiler al inquilino por el tiempo que no cumpliera con lo que él esperaba. Bueno, sí o sí la tiene que recibir, y desde la notificación que le va a entregar no se devengan más alquileres ni accesorios según como lo prevé la redacción del artículo, que la pueden leer en detalle. Pero el inmueble tiene que estar, por supuesto, desocupado. Esto no lo dice la ley, pero no puede entregárselo y que queden familiares adentro, porque no cumple con la tradición vacua, ¿sí? La relación de poder vacua del 1926 del Código, relacionándolo con la parte de los derechos reales. No lo dice la ley, pero se integra con normas de derechos reales. Bueno, esto me interesaba decirles, que es el tema de las garantías, del artículo 13. Para destino vivienda, cuando no es destino, otros destinos no está regulado el tema de las garantías y sigue rigiéndose como ahora, como quieren las partes. Ahora, si el locador le pide una garantía al locatario,
el locatario tiene que ofrecer al menos 2 de las que siguen, de las que indican los 5 incisos del artículo. Título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario. ¿Qué es esto? Bueno, aquí hay bastantes imprecisiones de la ley, pero el título de propiedad en realidad no es una garantía, porque el título de propiedad ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a un inmueble? La garantía sería la hipoteca. Habitualmente en los contratos de locación se exhibe un título de propiedad para demostrar la solvencia económica, y en ese caso, se trataría de eso, pero ¿quién lo exhibe? Bueno, ¿el fiador o el inquilino? Entonces, se estaría confundiendo con la garantía personal, no está refiriéndose a una garantía real, ni a un fideicomiso de garantía, ni a nada de eso, no. Simplemente hay una imprecisión terminológica bastante grave, donde se habla de que un título de propiedad es una garantía. No. Integra su patrimonio como garantía colectiva de los acreedores, nada más. A lo sumo lo puede mostrar como garantía de solvencia, como demostración de su solvencia económica. Bueno, el aval bancario, el seguro de caución y la fianza están sujetas a reglamentación, esos 3. Con lo cual, mientras no se dicte la reglamentación, todavía no rige el artículo 13 de la ley 27.551. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este artículo es bastante polémico. Vimos hasta ahora que el locatario le tiene que ofrecer por lo menos 2 de este catálogo de garantías, de este menú. Seguro de caución, fianza, que es bastante conocida por todos, un aval bancario, o la garantía personal del locatario, cuestión que es inexplicable que lo diga así la ley, porque ya por las normas normales de las obligaciones, el inquilino queda obligado a, con todo su patrimonio, por su hecho propio y por sus obligaciones personales, con lo cual, pero para esto, en este sentido, tiene que exhibir un recibo de sueldo o un certificado de ingresos. Ahora, el locador puede exigirle hasta 5 veces el valor mensual de la locación, o sea, que la garantía que se le ofrezca supere, por lo menos que llegue hasta 5 veces el valor mensual, no que lo supere. Y si es garantía, si es recibo de sueldo, que sea hasta 10 veces el valor mensual de la locación. Es decir, si la locación, de vuelta, vale 10.000 pesos por mes, que el recibo de sueldo sea de 100.000. ¿Sí? Eso es lo que sería garantía personal del locatario, no es una garantía en términos jurídicos, es una demostración de solvencia económica. Eso, ahí es donde está el equívoco grave de la ley. O demostrás que tenés un inmueble, o demostrás que tenés ingresos, o ponés un fiador. Algo de eso tenés que mostrarle para que el locador se decida. Pero a lo mejor si le exhibe un título de propiedad y un recibo de sueldo, con esas 2 cosas ya sería suficiente para que no tenga que intervenir un tercero, ni un banco, ni una compañía aseguradora, ni un fiador. ¿Por qué digo esto? Porque bajo esas condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas. Y esta es la parte más polémica de la ley. Que, ojo, que todavía no rige, no es operativa por falta de reglamentación, pero ¿qué está diciendo la ley entonces? Que bajo esas condiciones el locador tiene que aceptar la garantía y celebrar el contrato. ¿Está obligado a contratar? Esta es la gran pregunta que ha disparado opiniones distintas en la doctrina, ¿no? Para la gran mayoría no obliga a contratar, es decir, no afecta a la libertad para contratar con una persona. Afectaría, en todo caso, a la libertad contractual, pero no a la libertad para contratar. ¿Y en qué sentido les digo esto? Si, por ejemplo, hubiera un preliminar de locación donde se combinó en todos los puntos menos en la garantía, bueno, ahí va a regir este artículo, si es destino habitacional, y el locatario va a poder ofrecerle una de este menú y el otro lo va a tener que aceptar, pero porque había un contrato previo. Pero si no hubiera acuerdo de voluntad y estuvieran tratativas precontractuales, el locador no queda obligado a contratar hasta que no se firme el contrato. Ahora, ¿hay daño posible en las tratativas precontractuales? ¿Daño precontractual? Sí, existe, de hecho está previsto por la ley, entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces toda la negociación previa queda documentada en mensaje de texto, en correos electrónicos, en documentación, reservas, todo en parte inmobiliaria, entonces es más fácil de probar. Pero de vuelta sigue en pie la pregunta, ¿está obligado a contratar o no? Y hay autores que piensan que sí, con lo cual estaría afectada la libertad para contratar. Y esto realmente es un avance muy importante hacia lo que es la libertad individual, ¿no? En el contrato de locación. Me estoy pensando en el artículo 6 que había citado por ahí, creo que Antonio. Bueno, justamente, esto sería realmente invasivo de la libertad y la autonomía de la voluntad, porque me estaría obligando a contratar, pero realmente, afortunadamente, no es el camino que está tomando la interpretación doctrinaria, que sería el caso más polémico. Ahora, esto, acuérdense que solo rige para destino de vivienda y está sujeto a la futura reglamentación, de cómo tiene que ser el aval bancario, el seguro de caución, la fianza. Me gustaría, ahora vienen algunos modelos de este tema, pero me gustaría decirle 2 palabras acerca de la fianza, ya
que se prevé 5 veces el valor mensual de la locación, a veces es poco para una garantía, si realmente daña el inmueble. Y va a empezar a regir el límite a la fianza, que por la autonomía de la voluntad se puede, pero es un poco extraño en nuestras costumbres, que el fiador responde hasta cierto límite, hasta cierto máximo. Por ejemplo, si el alquiler es 10.000, responde hasta 50.000 pesos. Y con eso ofrece un fiador suficiente para poder contratar. Según la ley, ¿no? Me parece que se queda un poco corto con la cantidad de valor. Pero bueno. Por supuesto, la fianza es sobre todo el patrimonio del fiador, con lo cual, ¿cómo se cuantifica? Y bueno, poniéndole un límite, ya les digo que por autonomía de voluntad se permite. Bueno, acá hay una cláusula de cómo se exhibe el título, porque vieron que la redacción equívoca de esto es el fiador da en garantía el inmueble. ¿Eso qué es? No es fianza, es un derecho personal. ¿Sería un preliminar de hipoteca? Es muy difícil que se pueda interpretar así, pero realmente el equívoco da para pensar que se quisieron documentar un preliminar de hipoteca, cosa que conviene evitar a toda costa por los costos de instrumentación. Tenía que ser un inmueble muy, muy caro y muy, muy valioso el precio para poder instrumentar un fideicomiso de garantía o una hipoteca, que los hay, se puede, pero bueno. Dice, en prueba de la solvencia económica, el locatario o el fiador exhibe el título de propiedad de este inmueble. Acá están los informes que se piden al registro para verificarlo, la titularidad, que muestra el título, incluso el informe de frecuencia. Y la última parte que les quiero hacer hincapié, que declara bajo juramento que resulta innecesario el asentimiento conyugal o convivencial porque el inmueble no constituye la sede de su vivienda familiar. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque me avanzo, acá hay una cláusula de fianza solidaria, hay filmina, que es el asentimiento para la fianza. Hay 2 artículos del código muy, muy revolucionarios, y a veces poco conocidos, que tienen que ver con la defensa de la vivienda familiar, en concordancia con el nuevo régimen de vivienda, pero que es una protección automática para la unión convivencial inscripta o el matrimonio celebrado. Los artículos 456 y 522, a cuya lectura les remito luego de la explicación, donde dice que las deudas contraídas por un cónyuge no van a poder afectar a la vivienda familiar, ¿sí? Va a quedar protegida la vivienda familiar automáticamente, salvo que la deuda la haya sido tomada por ambos cónyuges o ambos convivientes, luego de la fecha o del matrimonio o de la inscripción de la unión convivencial. Para que puedan ejecutar el inmueble sede de la vivienda familiar, la deuda la tuvieron que tomar ambos cónyuges o convivientes o uno con asentimiento del otro. Con lo cual, fíjense qué innovador que es este tema, que la fianza, antes no hacía falta el asentimiento para la fianza y se podía ejecutar la vivienda familiar si no estaba bien de familia, ahora régimen de vivienda. Pero con la redacción de esos artículos nuevos, va a haber que considerar en el tema de la fianza, que muchas veces el inmueble que se muestra como garantía de solvencia, es la vivienda, es el único inmueble que tiene la persona. Les diría que en muchísimos casos, en más de la mitad. Entonces hay que considerar muy bien si es la vivienda familiar o no, como una manifestación, o si es la vivienda familiar y está casado o en unión convivencial inscripta, que se integre con el asentimiento conyugal o convivencial. Esto es un tema muy innovador que no quería dejar de subrayarles junto con el modelo que les ofrezco. Luego viene la cláusula del seguro de caución, que va a comenzar a utilizarse bastante luego de este tema del artículo 13. Y bueno, después en algunas filminas que siguen, que ya se las dejo para su lectura posterior, es el tema de la consignación del alquiler, la declaración impositiva ante la FIP. Y ¿saben qué? Si tenemos un minuto, me gustaría decirles 2 palabras sobre la declaración impositiva, que es una de las grandes novedades y sujeto de muchas preguntas siempre. Bueno, el artículo 16 de la nueva ley de locaciones determina que respecto de inmuebles, de cualquier tipo de destino de inmuebles, sujeto a la reglamentación, por supuesto, para iniciar acciones de ejecución del contrato, el juez debe informar el contrato a la FIP. Y ejecución es una palabra muy amplia que involucra cualquier controversia, no solo un juicio ejecutivo, que es lo más frecuente. Cualquier controversia derivada del cumplimiento del contrato. Si bien no es un requisito de admisibilidad de la demanda, el juez lo va a informar a la FIP para que éste tenga otro canal de información. Esto está sujeto a una reglamentación. Hoy en día, no es que antes no se tenían que declarar ante la FIP, por supuesto, eran parte de lo que uno declara de impuesto a las ganancias. Pero bueno, el registro de operaciones inmobiliarias se fue desmantelando lentamente de lo que eran las resoluciones generales de la FIP, y ahora esto le va a impulsar una nueva reglamentación a este respecto. Y la otra novedad, no solo que el juez lo informa, sino que el locatario también puede informar el contrato. Esta es una gran novedad. ¿Y a él por qué le conviene? Porque él puede descontar los alquileres de ganancias, si el inquilino es sujeto de ganancias, ¿no?
si paga impuesto a las ganancias, le va a servir el contrato de alquiler registrado para poder que le emite una factura, el locador, por cada periodo, y él pueda descontar hasta el 40% de los alquileres del impuesto a las ganancias respectivo. Bueno, después hay algunas palabras sobre otras cuestiones, y más que nada sobre cómo se interactúa con la normativa de emergencia, que algo hemos dicho, más unas cuantas filminas sobre el tema de los decretos 320, ¿no? Y que esas se las dejo para material adicional. Quedo abierto a las preguntas, no ya solo de este último tema, sino en general los que quieran hacerme, con mucho gusto. Muchas gracias, María Laura. Bueno, creo que hemos cubierto los temas más acuciantes de la nueva ley, y hemos disipado algunas dudas que han tenido. Quedo a la espera de si tienen alguna más, especialmente de los últimos temas que vimos. Y si no, me anticipo a decirles que fue un placer compartir esta mañana con ustedes, realmente. Fueron muy buenas las preguntas, realmente muy lindas las participaciones. Les agradezco. Muy claro, Nicolás, están conversando ahí por el chat, así que excelente, muy claro. Muchas gracias, Nicolás. Personalmente nos conocemos de las capacitaciones del Federal, así que te agradezco tu presencia acá con nosotros, muy claros tus conceptos, y nos va a servir muchísimo para nuestro trabajo diario en las escribanías. Así que muchas gracias por tu trabajo y la dedicación de explicarnos esta mañana el tema de donaciones. Así que, excelente. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias.